¿Cómo es esto que en el derecho laboral esa potestad de perturbar, digámoslo así, la normalidad de las cosas e incluso generar un daño sea un derecho? Pues sí lo es. Y no solamente es un derecho, es que es un derecho fundamental. Es decir, todos los países democráticos hoy en día conceptúan la huelga no solo como un derecho convencional, sino como un derecho de carácter fundamental. Pero hay que entender que la huelga no es simplemente un derecho. La huelga es un fenómeno social. Claro que es un fenómeno social que tiene una base conflictiva. Y es precisamente por eso, porque es un fenómeno social, que la mayoría de países, cuando menos los sistemas más democráticos, más desarrollados, han entendido que prohibir la huelga es un absurdo, porque la huelga no se puede prohibir. Sí, la ley puede prohibirla, pero el fenómeno no se puede prohibir. La ley puede decir que la huelga está prohibida, que donde haya situaciones o condiciones de conflicto que propicien el uso de la huelga, ahí va a haber una huelga. Y lo que diga la ley, digámoslo sinceramente, sale sobrando. Yo siempre he dicho en buena medida que el principio cardinal que explica la huelga no lo inventó ningún jurista de esos brillantes, ni ningún académico de esos que pasan metidos en los aposentos de las universidades, no. En buena medida lo inventó un político costarricense que se llamó José Figueres Ferrer cuando dijo: miren, huelga es huelga, y donde hay un fenómeno de huelga, pues hay que atenderlo, al margen de lo que diga la ley. No obstante, la regulación que se haga del instituto de la huelga, claro que es muy importante. ¿Por qué? Porque es un derecho que tiene repercusiones sociales muy amplias. Es decir, la huelga, las más de las veces, rebasa siempre el ámbito laboral del lugar donde se lleve a cabo. Ni se diga ya en los servicios públicos, como puede ser desde luego el servicio de educación en el que ustedes laboran. Bueno, en este país la huelga está muy mal entendida. Siempre se ha malentendido la huelga. Repito, la huelga tiene mala prensa en todas partes del mundo, por razones obvias. Nada que nos perturbe el status quo, la normalidad de las cosas nos gusta. Casi que por naturaleza las personas huimos a ese tipo de situaciones. Pero hay que entender que además de ser un fenómeno social, que además de ser un derecho fundamental, la huelga como medio de presión, la ley la reconoce en la Constitución política como un derecho de los trabajadores, pero reconoce un derecho idéntico a los empresarios cuando les otorga el paro como medio de presión. Sí, la huelga tiene su análogo: huelga para los trabajadores, paro para los empresarios. Y aquí viene esto de que muchas veces eso no lo vemos bien, no lo dimensionamos bien, porque los empresarios utilizan muchas veces el paro. Muchas veces ni siquiera tienen que ejecutarlo, basta con amenazar con la posibilidad de un paro para obtener también sus pretensiones, digámoslo así, legítimas. Y en todo caso es que los empresarios, por condiciones también obvias, cuentan con una serie de mecanismos de presión para defender sus intereses de grupo que no los tiene la clase trabajadora. La clase trabajadora, el único medio de presión con el que cuenta es con la huelga. No obstante, aquí cuando los trabajadores se van a una huelga, toda la prensa se les tira encima, un montón de vagabundos, es una barbaridad, etc. Pero cuando los empresarios utilizan el paro o utilizan otros mecanismos de presión, nadie dice nada. Es decir, esa figura, ese instrumento, cuando lo ejercen los trabajadores y los trabajadores es muy malo, pero cuando lo ejercen los empresarios no es malo. Lo mismo pasa con la organización sindical propiamente dicha. También la Constitución política, los convenios internacionales reconocen el derecho a la organización a los trabajadores y a los empresarios.
Y en este país los empresarios todos están organizados en sindicatos muy fuertes. No les dicen sindicatos, les llaman cámaras empresariales. Pero esos son sindicatos, porque son organizaciones de grupo pensadas en la defensa de los intereses económicos sociales de ese grupo. Son sindicatos puros y duros. Tanto así que van a la OIT, tienen un banquillo permanente en la OIT como sindicatos de empresarios. Aquí nadie habla mal contra los sindicatos de los empresarios, pero sí es muy común escuchar hablar muy mal de los sindicatos de los trabajadores. Porque en el fondo de todo esto hay un planteamiento ideológico innegable. Y desde luego, todo mecanismo que la clase trabajadora utilice para defender sus intereses de clase será atacado por la contraparte de los grupos de poder empresarial. Por eso los sindicatos hay que atacarlos, la huelga hay que atacarla, la negociación colectiva hay que atacarla. Pero partamos de una idea básica. Estamos hablando de un derecho fundamental, ¿sí? No de cualquier derecho, en primer lugar. En segundo lugar, la huelga no es el conflicto. Es que el mal entendimiento que tenemos de la huelga nos ha llegado a creer que la huelga es el conflicto. No. El conflicto siempre precede a la huelga nace del conflicto. Y la finalidad de la huelga no es otra que darle fin al conflicto. Es decir, la huelga está pensada en resolver el conflicto, no en agravarlo, ni en perpetuarlo. El interés de la huelga, la finalidad de la huelga es ponerle fin al conflicto. En nuestro ordenamiento, la regulación que teníamos de la huelga venía del año 43. Y desde entonces, desde su origen, toda la regulación que teníamos de la huelga era una regulación de carácter prohibicionista. Prohibicionista. Para empezar, en la década de los 40, los 50, los 60, todavía los 80, este país en buena medida era un país de economía básicamente agrícola. Y el Código de Trabajo decía que la huelga estaba prohibida en el sector agrícola. Es decir, el Código ya de entrada prohibía el ejercicio de la huelga en la actividad económica más importante del país. Y a partir de ahí las prohibiciones iban también al sector público, a los servicios esenciales. Es decir, uno leía aquella regulación y la pregunta que había que hacer no es dónde estaba prohibida la huelga, sino dónde se podía hacer huelga legal. Porque en términos generales había una prohibición de alcance general. En algo cambió la situación en el año 98, que a raíz de una acción de inconstitucionalidad que presentaron unos abogados laboralistas muy reconocidos como Fernando Bolaños y Huber May, la sala declaró inconstitucional una serie de incisos del artículo 373 que prohíbe la huelga, y digamos que desde el punto de vista formal abrió el ámbito de aplicación de la huelga. No obstante, las limitaciones permanecieron y por lo tanto el ejercicio legal de la huelga era una verdadera quimera, una utopía. Por ahí andaba un dato que en algún momento el país tuvo que proporcionarle a la OIT, que decía que en un periodo de 10 años en el país habían acontecido 600 huelgas. Y de esas 600 huelgas, solo 5 habían sido declaradas legales. Ya la OIT se preguntaba con asombro, pero ¿cómo es que el ejercicio de un derecho fundamental tiene semejante grado de ilegalidad? Hay algo ahí que está mal, y claro que había algo que estaba mal. ¿Qué estaba mal? La regulación del derecho. Había una evidente contradicción entre lo que nos dice la Constitución política cuando enuncia que el derecho de huelga es un derecho fundamental y la regulación que tenía el Código de Trabajo que lo prohibía. Las limitaciones, las restricciones al ejercicio del derecho a la huelga venían por todo lado. Empezaban por el principio, el concepto de huelga, la definición de huelga. ¿Qué nos decía el Código del año 43 sobre la huelga? Decía que la huelga era el abandono del trabajo. Pero ojo, es que el abandono del trabajo también es falta disciplinaria, es causal de despido. Si yo abandono el trabajo, me despiden.
ya esa concepción que tenía el Código de la Huelga era una concepción restrictiva del derecho. Nuestra reforma procesal laboral empieza a cambiar las cosas desde allí, porque hoy en día en el artículo 371 nos define la huelga de manera muy distinta. Hoy en día la ley dice que la huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada del trabajo. Es decir, pasamos de abandono de trabajo a suspensión del trabajo. Y la suspensión no necesariamente es causal de despido ni falta disciplinaria. Hay muchas causas objetivas que llevan a suspender la prestación del trabajo. Es más, hay muchas causas que suspenden el contrato de trabajo. Nuestro código reconoce unas a favor del patrono, del empresario. Por ejemplo, en caso de desastre, el patrono tiene la potestad de suspender el contrato de trabajo. En este caso, la huelga, el nuevo concepto de la huelga nos viene a decir que la huelga consiste en la suspensión concertada del trabajo. Y ya desde ahí, repito, damos un paso adelante en pro del derecho, ¿verdad? Evidentemente, la huelga es de acción colectiva, y aquí en esto la doctrina del derecho de trabajo ha discutido mucho, porque la huelga es un derecho individual. Sí, es un derecho que me pertenece a mí, a Esteban Calvo, que le pertenece a doña Carmen, que es un derecho individual, pero que se ejerce colectivamente. Yo no llego un día a mi centro de trabajo y le digo al patrono: vea, yo, Esteban Calvo, hoy me voy a huelga. No me voy a huelga, estaría haciendo un abandono de trabajo. Esa acción colectiva de la huelga se puede manifestar de dos formas: a través de la acción sindical o a través de la coalición temporal de trabajadores. Es decir, en una empresa, en un centro de trabajo donde anda un sindicato, el titular del ejercicio de la huelga, ¿quién es? Es el sindicato. Pero como es un derecho fundamental, no podríamos condicionar la titularidad del ejercicio de la huelga a la existencia de un sindicato, porque donde no haya sindicato se le negaría a las personas el ejercicio de ese derecho fundamental. Y por eso es que en ese caso se posibilita que un colectivo temporal transitorio pueda ejercer el derecho de huelga. No obstante, no hay que engañarse. La huelga como medio de presión, como instrumento de derecho para la defensa de intereses de los trabajadores, es materia muy compleja. Y en realidad, la decisión de llevar a cabo una huelga, eso no es una decisión que se pueda tomar así a la ligera, un grupo de compañeras que un día se reunieron. No, eso requiere de muchísima experiencia. Plantear una huelga desde el punto de vista político, hacer un planteamiento correcto de huelga y hacer un proceso de ejecución de huelga requiere muchísima experiencia, no digamos legal, en todo sentido. Hacer una huelga incluso requiere una capacidad económica impresionante. Por eso es que a mí me da risa cuando escucho a la gente decir que es que aquí los sindicatos se van a huelga porque les gusta ir a huelga. No, eso es una estupidez. Un sindicato que sea un sindicato de verdad, que tenga una dirigencia de verdad, que conozca de esto, ante una situación de conflicto, hace lo que sea por evitar la huelga. El sindicato es el más renuente a ir a una huelga, porque sabe que ir a una huelga es enfrentar costos económicos, políticos. Aquí hay sindicatos que ante una huelga fracasada han tenido una desbandada de afiliación, por ejemplo, y recuperarse les toma años. La huelga, repito, la huelga no es cosa para novatos. La huelga no es tema para improvisaciones.
Cuando yo escucho a un dirigente sindical que a la primera dice que se va a ir a huelga, ya yo sé que estamos frente a un dirigente sindical que en realidad no sabe lo que está hablando. Dirigir una huelga, repito, es muy complejo, al punto que recientemente el Poder Judicial, donde trabajan solo abogados, jueces y juristas, se fueron a una huelga. No voy a decir que fracasaron, pero tampoco les fue de la mejor forma. Porque también en esto hay que entender que es muy fácil decir sin una huelga, es decir, tomar la decisión de irse a una huelga es muy fácil. Lo difícil es saber cómo sostener una huelga, y lo más difícil es saber cómo hacer la huelga un éxito en pro de la causa que se persigue. Pues bien, aun y cuando el ejercicio de la huelga pueda hacerlo un colectivo de trabajadores, el sujeto por excelencia que ejercita el derecho de la huelga se llama sindicato.